Ortiz. Seré quien presentaré a los distintos ponentes en las jornadas de hoy y de mañana. Este es el tercer congreso que realizamos de salud, alimentación y salud consciente. Y, bueno, el ser el tercero ya viene un poco a determinar que va cogiendo poso, que va cogiendo cierto reconocimiento, no solo en Barcelona, sino en Cataluña, el resto de España. Este tercer congreso vamos a tener una serie de ponentes, yo creo que muy interesantes, muy instructores, personas que vienen de Granada, que vienen de Valencia, de aquí, de Cataluña, evidentemente, y con una formación, con una experiencia, con una clínica que me gustaría que, bueno, la transmitieran y de alguna manera todos saliéramos un tanto beneficiados de esta información y, por tanto, de esta formación. Esto un poco en respuesta a vuestro sacrificio de estar aquí un fin de semana, pues no sé, tal vez a lo mejor robándolo tiempo a la familia o al tiempo de ocio que tan merecido tenemos, pero bueno, que espero que sea de provecho. Os voy a explicar un poco la mecánica del Congreso. Este año, por primera vez, de una manera solapada a las ponencias, en la parte de la sala de abajo vamos a tener también talleres presenciales, que en el programa lo veréis, tendréis el programa sino abajo, lo habrán dado en la entrada. Talleres pues donde queremos de alguna manera acercar un poco más vuestra asistencia, vuestra participación de una manera directa, casi palpando. Talleres en los cuales pues bueno, pues va a haber desde remedios caseros, de plantas, de cocina, etcétera, de cosmética. Y bueno, son unos talleres que tienen un aforo limitado. Algunos coinciden con la misma hora de alguna ponencia, otros serán en hora de descanso, con lo cual pues de alguna manera pues podéis verlo. Y bueno, pues vosotros valoraréis el estar arriba o abajo, dependiendo de vuestro interés en el taller o en la ponencia. Lo que sí es cierto es que bueno, el taller tiene, ya os digo, este foro limitado y una vez que quede cubierto, pues bueno, ya no se podrá entrar. Al mismo tiempo, hay una feria, unas pequeñas paradetas de algunos productores, distribuidores, industriales en nuestro ramo y que, bueno, pues de alguna manera pues alimentan, válgame la analogía, la información que de alguna manera queremos transmitir este tipo de congresos. No quiero extenderme tampoco mucho más, porque ya vamos, como siempre, cogidos del tiempo, y quería presentar a la primera ponente. Se llama la señora Astrid van Ginkel, espero haber dicho bien el nombre, vale. Es licenciada en farmacia y máster en biología. Pertenece a trabaja en una asesoría sobre el ramo de las plantas medicinales, principalmente, en Cervera, en Lleida, y nos va a hablar un poco sobre lo que es cómo la naturaleza puede ayudar a mejorar la salud. Y me hago la pregunta de quién mejor, sino que la naturaleza misma. Pues cuando quieras, Astrid. Hola, buenos días a todo el mundo. Antes quería agradecer a la organización por haberme invitado y especialmente a Christine Bertin, que creo que fue una de las que propuso mi nombre. Y muchas gracias a vosotros por venir, o sea que estamos aquí. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. La presentación es bastante densa y lleva mucha información. Hay una opción que siempre propongo y es que, si queréis, los que estéis interesados, os las podemos enviar en PDF, ¿vale? Entonces, en la mesa que hay más a la izquierda, ahora cuando salgáis, donde están los libros del bosque y del huerto, hay una lista donde podéis apuntar vuestro mail y os enviaríamos la presentación al mail, ¿de acuerdo? Y así pues no hace falta que vayáis corriendo para apuntar cosas y eso. Bueno, cuando me dijeron, intenta presentar un poco cómo la naturaleza nos ayuda a mejorar la salud,
Pues me planteé que un poco el guión podría ser este, ¿no? Intentaremos explicar cómo esta naturaleza pues, nos sana con las plantas. Intentaremos también entrar un poco a ver cómo podemos realmente ser ligeramente o lo máximo posible autosuficientes, cómo pues, cultivándonos una parte de estas plantas y recolectando las otras. Veremos a ver qué plantas tienen propiedades y que sobre todo profundizaremos en las plantas alimenticias, medicinales y cosméticas, y veremos que hay toda una serie de ingredientes con los cuales podemos hacer estos preparados en casa y que podrían formar parte de nuestro botiquín de casa o de la empresa. Esta naturaleza forma parte de ella la vegetación, ¿no? Esta vegetación se organiza por comunidades, ¿no? Estas comunidades, es decir, que las plantas se agrupan, ¿no? En forma de bosques, de prados, de matorrales. Y estas comunidades vegetales conforman un paisaje. Estas comunidades vegetales en su interior tienen plantas útiles, y estas plantas útiles normalmente no es toda la planta la que es útil, sino normalmente es una parte, la hoja, las flores, etc. ¿Y por qué son útiles? Pues porque tienen una serie de principios activos. ¿Y estos principios activos de dónde salen? Pues los fabrican las propias plantas. Ellas tienen un metabolismo primario, como nosotros, de fabricar lípidos, glúcidos y proteínas, pero después, a partir de estas moléculas, fabrican otras que son las que les permiten relacionarse con el medio que las envuelve, con los organismos del suelo, los organismos que viven sobre la superficie del suelo y los que viven en el aire. ¿De qué manera? Pues de una forma positiva para atraerlos o de una forma negativa para hacerlos fuera, ¿no? para que marchen. Y esta naturaleza silvestre se organiza a nivel de altitud y a nivel de latitud, y es diferente a una altura que a otra, y es diferente, depende si estamos hablando del norte o del sur. ¿Y por qué? Pues porque hay unas condiciones climáticas que condicionan su crecimiento: temperatura, humedad, pluviometría, etc. Y esta naturaleza, esta vegetación, a nivel de mercado tiene un movimiento. Como podéis ver en esta diapositiva, hay unos lugares que producen y recolectan plantas que venden a otros lugares donde fabrican y comercializan. Y aquí hay un movimiento impresionante de plantas, muchas de ellas sobre recolectadas y con un cierto peligro de conservación. Más del 80% de la población depende de la medicina tradicional y de la fitoterapia. La fitoterapia es una de las medicinas tradicionales más frecuente en todas las medicinas tradicionales. Es decir, encontramos fitoterapia en la medicina tradicional china, India, en África, en todas partes. ¿Por qué? Pues porque en todas partes hay plantas. Y aquí veis un poco el comercio, Y aquí veis un poco el comercio tan impresionante, como hay unas 52.000 especies útiles, de ellas 4.000 y pico están en peligro, y en realidad imaginar qué triste, a nivel de mercado internacional se reducen a 2.500, pero imaginar qué poder y qué cantidad de diversidad tenemos en nuestro alcance para poder utilizar en plantas para alimentarnos o para curarnos. Y esta naturaleza, esta vegetación, estas especies vegetales tienen diferentes usos. Vamos a recalcar el alimenticio, medicamento, cosmético y aromático, pero estas plantas también se pueden utilizar pues, para el control de plagas, para teñir, como curtientes, para fabricar útiles de la casa y para construcción, etc. Y estas plantas
una de las cosas más interesantes y apasionantes es ver toda su historia, su pasado y su tradición. Estas plantas han tenido inicialmente una relación con los animales, ¿no? Y luego finalmente con el hombre. Y mediante una relación de prueba y acierto, ¿no? y de error y acierto, pues se fueron determinando plantas. Esta tiene buen gusto, pues la utilizaré para alimentarme. Esta me ayuda a problemas digestivos, la utilizaré para curarme. Pues esta es tóxica y letal, pues la utilizaré igual para cazar. Y así, con esta prueba y acierto-error, se fue adquiriendo un conocimiento que se fue transmitiendo de generación en generación. Y eso en todos los países del mundo. Muchas veces cuando hablamos de historia se habla solo de China, de la India y de Arabia, ¿no? y de los árabes, porque es como nuestra historia, pero esta no es la historia del mundo. Tú vas a Ngorongoro en Tanzania y utilizan plantas, y los masáis las utilizan pues como no estaban en un lugar concreto, sino que iban moviéndose continuamente, pues utilizaban solo cortezas de los árboles porque sabían que era lo único que siempre tendrían disponibles, y casi no utilizan hojas o flores. Y así vas rascando en cualquier rincón del planeta y allí hay la fitoterapia y las plantas para alimentarnos. Y aquí podéis ver pues un par de ungüentos de recipientes de Egipto. Y estas plantas acaban convirtiéndose un poco como en una creencia popular, ¿no? Y por ejemplo, aquí podéis ver cómo la Carlina caulis se coloca en las puertas para protegernos de la casa y de la salud. Aquí en el Pirineo, en algunos lugares, aún puedes ver Carlina caulis colocada en las puertas, pero aquí prácticamente ha desaparecido. La mayoría de estas fotos son de Escocia y de Irlanda, que imaginar que utilizan la misma tradición. Y esta creencia popular también ha conformado juegos, historias, canciones, dichos y todas estas creencias populares, ¿no? Pero es que incluso se llegó, ¿no?, a pensar en que estas plantas formaban parte de la brujería, ¿no? Os recomiendo este museo, está en Londres, cerca de Trafalgar Square, se llama Harriet's, y si alguna vez vais a Londres no os lo perdáis, es muy bonito. Está colocado en un antiguo edificio de uno de los hospitales, y arriba de todo de Harriet's podréis ver la sala de operaciones antigua. Pero esta creencia popular, incluso esta brujería, en realidad hay detrás una base científica y corroborada, sobre todo en los últimos 15 años, donde se han hecho muchos estudios farmacológicos, toxicológicos y clínicos que confirman que esa experiencia de esos usos realmente queda confirmada con los estudios científicos. Y cómo son los principios activos los que hacen una acción y realmente son eficaces, ¿no? Si queréis profundizar en información, hay una serie de monografías muy importantes que son las de la SCOP, la OMS, la EMEA y Farmacopea, que explican sobre todo utilizaciones, si hay algún efecto secundario, dosis y posologías, etc. Y aquí llegamos pues a lo que decíamos, ¿no?, un poco al conocimiento. Cuando yo sé, estoy seguro y puedo utilizar, ¿no? ¿Y cómo lo haré? Pues combinando estos alimentos y estos remedios caseros de dos maneras, con plantas de nuestro territorio que podré recolectar, y si no siempre se pueden comprar, ¿no?, o cultivando. Aquí veis, por ejemplo, un viverista que tiene plantel de plantas, las cuales yo las podré acabar cultivando. O tenemos dos especies silvestres, la de arriba es la Calendula arvensis, no es la Calendula officinalis, esta es la Calendula silvestre, que se recolectan las flores y se ha utilizado también tradicionalmente. Y esta es la onagra o Enocera bienis, que en algunos lugares, sobre todo de la Cerdaña, está lleno
porque habían habido cultivos. La onagra es originaria del norte de América y se ha trasladado se ha habituado, se ha salido de los cultivos y se ha naturalizado y crece muy bien aquí. Y cuando tengamos esta recolección y este cultivo, podremos hacer diferentes preparados, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, diferentes preparados de caléndula. Esto que parece un pastel es un jabón, iba a decir jamón. Y esto son macerados de caléndula, alcohólicos y con aceite vegetal. Y esto es un bálsamo labial y esto es una pomada, una crema, y esto es un ungüento. La caléndula, la flor de la caléndula tiene sobre todo propiedades antisépticas, antiinflamatorias e hidratantes. Y es una planta que se utiliza vía interna y vía externa. Los pétalos los podéis poner perfectamente en una ensalada o para decorar un arroz de verduras, y esas flores también nos podéis hacer una infusión antiinflamatoria, pero después vía tópica es un gran cicatrizante y es una planta muy interesante a nivel dermatológico. Y finalmente, pues después de estos preparados, haremos un uso adecuado, un uso racional, un uso correcto de esos preparados. Esto son jabones, esto también son jabones. Era una parada que había en un mercado o en una estación en Londres y era precioso, ¿no? Muy bonito. Pues bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que sería toda la cadena. Veríamos cómo hay posibilidades de cultivar. Estos son cultivos de árnica de Anna Sirven en Taüll Organics. Podemos cultivar árnica montana o la podemos recolectar a una altura determinada porque solo allí crece. Estas flores de árnica, cuando están a punto de abrirse, las recolectaremos. Las podemos ligeramente secar y prepararemos una tintura tradicional del Pirineo con alcohol y árnica. Cuando miras libros de etnobotánica es muy difícil encontrar cómo se hacían los preparados y las proporciones. Normalmente no explican o explican un puñado, pero no calculan en peso. Y eso da una complicación para después poder extrapolar. Mirando monografías, entonces se puede ajustar un poco los pesos, pero ya lo veremos luego, proporciones, y así pues vosotros también podréis preparar. Y esta maceración de unos determinados días la colaremos y acabaremos teniendo una tintura que acabaremos pudiendo utilizar para golpes y contusiones. ¿Pero dónde estamos? Pues estamos en un punto horroroso y lo que necesitamos es volver a recuperar la rueda. Se considera que hoy en día se ha perdido más del 80% de la información de nuestras generaciones pasadas, y es importantísimo volver a recuperar esta información. Si cuando damos cursos, muchas veces tengo delante gente de 55 o 60 años que sus madres y sus padres ya no utilizaban casi las plantas y que eran las abuelas. Y cuando les dices para qué las utilizabas, no se acuerdan. O cuando les preguntas ¿y cómo lo preparaban?, tampoco se acuerdan. O se acuerdan de dos plantas, así un ungüento, y habían dos plantas y la tercera no se acuerda, ¿no? Y si tenéis gente cerca vuestra que tenga esta información, intentarla recuperar y escribirla, que quede escrita. ¿Por qué? Porque precisamente el problema es que no se ha seguido esta rueda, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas con la tradición y esto te da el conocimiento, y aquí empiezas a saber identificar, ir por el campo y saber el nombre de las plantas, y ahora no sé, bueno, luego lo veremos. Después de esta identificación y el nombre, ya sabes cuándo recolectar, cómo recolectar, qué planta, cómo cultivar, se pasaban semillas o esquejes.
Después se hacían las preparaciones, se utilizaban y había en estas acciones una transmisión del conocimiento. El hecho de hacer y repetir, ¿qué es lo que nos acordamos cuando éramos pequeños? Lo que repetíamos al menos una vez al año. Yo al menos me acuerdo, lo que más me acuerdo es lo que mis fiestas de aniversario, las navidades, cuando hacíamos acciones cada año y de eso te acuerdas luego. Cuando eso dejas de hacerlo, dejas de saber y dejas de utilizar y es como un pez que se muerde la cola. Vamos a hacer una prueba. Aquí veis, esto es una idea que me dio el Duc y la encuentro buenísima. Él lo hacía con alimentos. ¿Podríais decirme cuál es este medicamento? Bueno, igual aquí sale al revés, pero ¿sabéis cuál es? Bueno, empezamos por el del medio, ¿sabéis? La aspirina, vale. Y este de aquí, Reflex, muy bien. Y este, Prozac, muy bien, vale. ¿Podéis decirme cuál es esta planta? ¿Cómo? Hipérico, muy bien. ¿Y esta de aquí? Romero, muy bien. He puesto algunas de fáciles. ¿Y esta? Vale. ¿Nadie? Esta planta es la Spiraea ulmaria. ¿Vale? Es una planta que crece en lugares frescales y es muy frecuente. Sería como con propiedades similares al sauce. Tiene derivados de la salicilina, que sabéis que a partir de estos derivados se hizo el ácido acetilsalicílico, de manera que aquí tendríamos una aspirina natural, aquí tendríamos un Reflex natural con una tintura y aquí tendríamos un Prozac natural. Sabemos más medicamentos que plantas. Y entonces, ¿cómo podemos ser autosuficientes a nivel local? Pues a través de esta recolección y de este cultivo. Pues aquí veis cómo podemos recolectar o podemos tener un pequeño huerto o unas macetas, donde sea. Aquí vemos diferentes plantas. Esta es la malva. La malva nos la podemos comer, los pétalos, y decoran mucho una ensalada o un arroz. Tiene muchos mucílagos, por lo tanto tiene propiedades demulcentes y se utiliza en problemas de tos y también pues, retortijones intestinales. El hipérico, ya lo hemos dicho. Las flores de la amapola son sedantes bronquiales y es también se utilizan para la tos. Esto es diente de león. Con el diente de león, las flores, podéis hacer jaleas deliciosas. Con las hojas son muy buenas cuando están muy turgentes en plena primavera para añadirlas a una ensalada. Y el diente de león, Tarasacum officinalis, tiene propiedades sobre todo diuréticas, ligeramente hepáticas y depurativas. Esta es la borraja, Borrago officinalis. Sabéis que de las semillas se saca un aceite que tiene propiedades muy interesantes a nivel de síndrome premenstrual y menopausa. El cardo mariano, Silybum marianum, que se utiliza en las semillas, sobre todo con propiedades hepáticas. La Santolina chamaecyparissus, también le llaman abrótamo, macho o hembra, ahora no me acuerdo. Que tiene propiedades digestivas también y dermatológicas. El romero, con el cual se pueden hacer preparados espectaculares a nivel alimenticio como condimento. Se pueden tirar las flores en una ensalada y tiene propiedades digestivas y es un buen tónico estimulante. Aquí tenemos un orégano, el Origanum vulgare. Si alguna vez no tenéis tomillo en casa y queréis hacer una sopa, podéis probar con orégano y tiene las mismas propiedades que el tomillo. Es muy rico en timol y carbacriol y por lo tanto a nivel medicinal también es un gran antiséptico. Aquí tenemos el hinojo,
con el cual también lo podemos utilizar para hacer macerados de aceites para pescado. Y esto es el Crataegus, el espino blanco con propiedades cardiotónicas y ligeramente sedantes. Un espliego, un gran tranquilizante sedante, las flores. El saúco, que realmente lo plantaban cerca de las masías y porque realmente consideraban que servía para todo, y es verdad, se pueden hacer muchísimas cosas con el saúco a nivel alimentario, pues cavas, jarabes, helados, mermeladas, licores. Pero también tiene unas propiedades, las flores, muy interesantes como febrifuga, disminuyen la fiebre, y el saúco en general tiene propiedades también renales para cistitis, etc. Y si no tenemos esta opción de recolectar, tenemos la opción de complementarla con este cultivo de plantas que normalmente no encontramos tan cerca de nosotros, ¿no? O que no son habituales o que no aparecen de forma silvestre. Pues ¿cuáles tendríamos? Pues la camamilla, la manzanilla, por ejemplo, ¿no? Cuyas flores es un gran digestivo, la Anthemis nobilis, la manzanilla romana, que no sé si la conocéis, es preciosa, ornamental y tiene un olor delicioso, y sus flores también tienen propiedades muy interesantes. Cultivo de caléndula y lirio complementado. La raíz del lirio es un buen pectoral. Y la caléndula officinalis, ya hemos comentado sus propiedades. Aquí tendríamos la capuchina, las cuales sus flores son muy, muy agradables para añadirlas a una ensalada. La María Luisa, la Lipia citriodora, que tiene propiedades digestivas y se pueden hacer con ella un licor buenísimo. La mejorana, el Origanum marjorana, con propiedades alimenticias y aromáticas deliciosas, sobre todo para pastas y legumbres. La albahaca, que combina muy bien con tomate, ¿no? Fresca, o para hacer pesto. El cibulet, o la salvia. Así que ahí podemos empezar recolectando, por ejemplo, unas plantas en primavera para hacer una ensalada silvestre. Aquí tendríamos el romero, que ya lo hemos dicho, pero en este caso de estas dos cogeríamos la flor. Esto es un ajo silvestre, el Allium roseum, en la cual, si recogéis las flores, tiene un aroma muy delicado que recordaría el ajo, pero muy delicado, ¿no? Es buenísimo también mezclado con un poco de aceite en una sartén, justo para calentarlo un poco, y añadido encima de una pasta con parmesano por encima. Buenísimo. Pues en esta ensalada añadiríamos las flores y añadiríamos las hojas del diente de león. Añadiríamos, esto es la Silene vulgaris. No sé si alguien de vosotros ha oído hablar de las collejas. Pues cuando crecen son todas, pensar que todas estas plantas en primavera no levantan más de un palmo del suelo. La flor no ha aparecido aún, y ahí se tiene que dominar, o tenéis que ir acompañados de alguien que las conozcan. Pero es en ese momento cuando se recolectan estas hojas que formarán parte de la ensalada, ¿de acuerdo? En el momento en que ya suben, ¿no? Y van a hacer la flor, ese momento ya es demasiado tarde, porque entonces no están tiernas. Las collejas, buenísimas, añadidas en una ensalada o con un revuelto de huevos. Bueno, yo me acuerdo que en mi casa se peleaban por las collejas y organizábamos calçotadas, y ya sabían los que venían en qué lugares crecían por el año anterior. Lo ideal es que os fijéis cuando han crecido, porque la forma de la flor es muy característica, y al año siguiente vayáis cuando están jóvenes. No las arranquéis, las cortáis.
Y pues el hinojo, las hojas tiernas, la amapola, cuando también las hojas están tiernas, tienen un ligero vello que parecería que ha de picar. En el momento en que se añaden a la ensalada, mezclada con otras verduras, otras hierbas, no pierden esa sensación del pelo, y os digo que tienen un gusto delicadísimo, están muy buenas. Y esta de aquí es la que llaman la pimpinela, Sanguisorba minor, la cual también las hojas son muy características y se añaden también en una ensalada. Tendríamos, si no, la opción de este jardín, de este cultivo en un jardín, en el cual podríamos aprovechar cualquier rincón. Esto es Bruselas, que me hizo mucha gracia, ¿no? Puedes aprovechar cualquier rincón para plantar plantas o en cualquier jardín de casa, de la escuela o donde sea. Y si no, pues aquí tendríamos varias opciones con diferentes usos que podrían tener estas plantas, ya no solo a nivel medicinal, sino a nivel de jardinería y ornamental. Podríamos hacer, si no, un pequeño huerto, más grande o más pequeño, compartido quizás con otras personas. Y si no, siempre tenemos la opción de tener macetas cerca de casa, cerca de la cocina, sobre todo para las plantas con las cuales vamos a utilizarlas para la cocina, para que sean frescas y el máximo de aromáticas. Y ese material vegetal, es decir, la planta, ¿de dónde la sacaremos? Pues nos podemos hacer el plantel nosotros, cogiendo esquejes de las plantas silvestres o yendo a recolectar alguna semilla para plantarla en la primavera, o podemos comprarlo en algún viverista que sea especializado. Un ejemplo de las plantas es su uso en control de plagas. Podríamos estarnos un día entero o más hablando solo de este tema, ¿no? De qué plantas. La ortiga verde, la cola de caballo, el ajenjo, la manzanilla, hay numerosas plantas, la menta piperita, hay numerosas plantas que se utilizan para el control de plagas, o plantadas vivas cerca del huerto o del jardín, o mediante preparados. ¿Para qué? Pues para hongos, para insectos, para pulgones, para problemas bacterianos, cada una con su preparado y para su uso. Yo aquí os he puesto, por ejemplo, el ajo, porque el ajo es una de las plantas que tiene más usos a nivel de hongos, insectos, etcétera, y los podéis utilizar para frutales, hortícolas, ornamentales o medicinales. Os he puesto estos dos preparados, no voy a profundizar en ellos, los que queráis la presentación pues ya lo vais a recibir, pero para que veáis que es un ejemplo de preparados que podemos utilizar hasta, si no tenemos aromáticas, pues igual con los rosales, ¿no? Una vez tenemos un cultivo y la recolección, tenemos que hacer algo con estas plantas, ¿no? Y vamos a empezar ya a ver qué puedo hacer con ellas y qué preparados puedo hacer. Tenemos la opción de refrigerarlas. El problema es que pues la caducidad es corta. Podéis utilizarlas 1 o 2 días. Una opción de congelación mezclada con secado es una opción válida. Hay plantas como por ejemplo la albahaca, la menta, el perejil o el coriandro que pierden muchísimo sus propiedades si se secan. Lo ideal es recolectarlas, ponerlas en una bolsa zip con la etiqueta de lo que es y el año que la recolectamos y ponerla en el congelador. Cada vez que queráis preparar un plato podéis utilizar estas plantas. ¿Qué pasa? Que el único problema es que pierden textura y ya no se pueden utilizar para decorar un plato, pero sí van a mantener todas sus propiedades aromáticas para aromatizarlo. Hay la opción del secado, que puede ser pues en forma de bandejas, ¿no? O cajas o recipientes colgadas,
O este es el caso del sauco. Para poder tener un buen sauco que no se haya oxidado y que sea muy amarillo y muy bonito, la opción es que lo recolectéis un día de sol, que lo recolectéis por la mañana y lo dejéis todo el día al sol. Es de las únicas plantas que podéis hacer esto, ¿vale? De las otras no se recomienda ponerlas al sol. Ese día el sauco perderá mucha agua, luego ya lo colocáis en una caja, en un recipiente, y ya lo entráis y ahí ya lo podréis acabar de secar y tendréis un sauco precioso. También hay jugos o exudados, ¿no? El aloe. Y otra opción que podéis hacer es la de destilar por arrastre de vapor. Las plantas medicinales no se destilan en este tipo de destiladores. Estos destiladores son típicos de licores. Las plantas medicinales se destilan en estos destiladores que se llaman de columna, porque aquí se pone el agua, esto es la fuente de calor, aquí se pone el agua, aquí se pone la planta, el agua pasa a través de la planta y arrastra el aceite esencial, pasa por aquí, esto es un refrigerante, el gas que ha salido por aquí se convierte líquido de nuevo aquí y ya tenemos el hidrolato por un lado y el aceite esencial por otro. Otra forma de obtención de preparados medicinales serían la presión en frío. La mayoría de aceites vegetales, el aceite de oliva, el aceite de sésamo, de aguacate, etcétera, se obtienen por presión en frío. Y también el aceite esencial de los cítricos. Las cortezas de los cítricos se presionan para obtener su aceite. Y otra forma de obtener es el enfleurage. No sé si habéis leído el perfume que embadurnaban el cuerpo con grasa. Es esa técnica en la cual se realiza sobre todo con el jazmín o los pétalos de rosa, que tienen muy poco aceite esencial y que con la misma grasa se van añadiendo cada día pétalos y se renuevan al día siguiente, siempre con la misma grasa, de manera que esa grasa va absorbiendo el aceite esencial de todos los pétalos que se le vayan poniendo. Luego esa grasa se destila, porque ya está concentrada, y ahí se obtiene el aceite esencial. Otros preparados que podéis hacer, extractos vegetales. No voy a entrar mucho en esto, En realidad se trata de coger la planta fresca o seca, limpiarla y triturarla, ponerle un solvente que puede ser agua y alcohol, o puede ser aceite vegetal, y que mediante una maceración, es decir, dejando reposar a temperatura ambiente, ¿recordáis los botes que habéis visto antes de flores de caléndula con alcohol y con aceite? Pues maceraríamos, dejaríamos un tiempo que ronda pues entre 2 y 10 días hasta incluso 2 meses, y después ya colaríamos y tendríamos ese extracto líquido resultante. No podemos llegar a un extracto seco a nivel de casa. Y así, ¿qué preparaciones pues podemos hacer con las plantas medicinales? Pues todas estas de aquí, que veremos algunas de ellas. Muchas veces nos preguntamos cómo debemos conservarlas. Una parte de esta posible conservación de las plantas es mediante el secado. Otra posible conservación es mediante los preparados, realizando las maceraciones, la destilación de los aceites esenciales o congelando, por ejemplo. Ahí estamos ya conservando la planta. Si secáis, es muy importante que la humedad y la temperatura sea baja, y una vez está seco, se pone, por ejemplo, en un bote en un recipiente de vidrio o de papel, lo máximo cerrado posible para que no entre humedad, y se guarda correctamente etiquetado. Algunos preparados podemos ayudarlos a conservar mediante conservantes naturales. Una opción sería la sal, el azúcar, los ácidos como el limón o el calor. Vamos a ver algunas plantas para alimentarnos, y eso es un capsicum de los picantes. El aroma en los alimentos es
es algo que nos acaba entrando por los sentidos, ¿no? Y que además la percepción del aroma son al final sensaciones o emociones que nos permiten recordar. Y la mayoría de los aromas tienen un vínculo perceptivo muy importante. Y además los aromas es algo muy subjetivo. Cuando hablamos sobre los aromas, a nivel de cada uno de vosotros, tendréis preferencias, y cuando utilicéis las plantas aromáticas para cocinar, siempre tenéis que tender a utilizar aquello que a vosotros os gusta. Lo ideal para las aromas es que sean frescas, esa es lo ideal para que conserve el aroma. Y muchas veces nos parece que la mayoría de las especies son exóticas, ¿no? Pues la vainilla, el macis, la canela, la nuez moscada, la pimienta o el clavo, pero en realidad a nivel mediterráneo tenemos una diversidad amplísima de aromas y de plantas medicinales. Esos aromas provienen de los aceites esenciales. Quería diferenciar un par de cosas, ¿no? Los aceites esenciales hemos visto que se obtienen a través de una destilación, y esa destilación es un proceso natural para obtener un aceite esencial totalmente natural de la planta. Muchas veces a nivel de comercio o de uso se utilizan esencias o fragancias. No es lo mismo. Las esencias normalmente es un principio activo de todo el aceite esencial que lo han separado o que lo han sintetizado químicamente. Es decir, ¿cómo os imagináis que se llega al aroma barbacoa? Pues juntando 2 o 3 principios activos individuales que juntos y en esas proporciones dan el aroma de barbacoa. O el aroma de rosas se puede conseguir también mediante la mezcla de 2 o 3 compuestos sintéticos. De manera que intentar diferenciar muy bien y saber muy bien si lo estáis comprando, qué es lo que estáis comprando. Lo ideal es que en la etiqueta os digan el nombre en latín de la planta, evidentemente ponga aceite esencial, que ponga la parte de la planta que se utiliza y también el quimiotipo, es decir, qué principios activos, si es tomillo, aceite esencial de tomillo, Thymus vulgaris y el quimiotipo timol pecimeno, por ejemplo, ¿vale? Tienen que poner, con esa información en la etiqueta estaréis seguros de que son aceites esenciales. Aquí tendríamos diferentes posibilidades de condimentos individuales, ¿no? Como hemos visto, o algunos condimentos que son mezclas conocidas, algunas exóticas como el curry, el chile o el gran masala, o otras más tradicionales y típicas nuestras como podrían ser las hierbas provenciales o finas hierbas, que en realidad es una marca. Estos condimentos se pueden clasificar según el uso. Si lo vamos a utilizar para pescado, os comentaba que lo más importante y lo principal es que ese condimento os guste. Una vez os guste, ya, no sé, a veces pienso que no importa dónde lo pongas, pero sí que es verdad que según qué técnicos o qué cocineros dicen que cazan más o que combinan mejor unas especies que otras con determinados alimentos. Por ejemplo, con el pescado, la albahaca, el eneldo, el estragón o el perejil combinan muy bien. Con el pollo o tomate, pues muchas de las aromáticas mediterráneas, y así iríamos describiendo una por una sus posibles usos en la cocina. Hay una opción que cada vez se está poniendo más de moda, que es cocinar con aceites esenciales. La cocina con aceites esenciales se tiene que vigilar mucho, porque sabéis que el uso de un aceite esencial puede llegar a ser peligroso. Y pensar que una planta, unas hojas de tomillo tienen un 1%, un 1,5% de aceite esencial.
cuando lo compráis es 100% aceite esencial, por lo tanto se ha multiplicado la concentración 100 veces. Y cuando en una monografía, una recomendación os pongan de 1 a 3 gotas, pues en vez de decir, uy, bueno, 3, le voy a echar 4 o 5 y no pasa nada. Pues no, intentar probar hacia el menos, y ir hacia 1 gota, y si tenéis suficiente con 1, pues mucho mejor. Esos aceites esenciales en la cocina normalmente lo que se hace es mezclarlos en aceite vegetal para diluirlos. Y luego ese aceite vegetal es el que luego se utiliza para cocinar. Aunque algunos, como por ejemplo, podríamos clasificarlos entre los aceites esenciales para platos salados o para platos dulces. En el caso de los platos dulces, por ejemplo, pasteles con chocolate, ¿no? Aquí tendríamos una opción de chocolate y tarta. El aceite esencial de menta caza muy bien, pero entonces se tiene que vigilar mucho cuando se pone, ¿no? Donde se pone al hacer la tarta. Y claro, en el caso de cocción, como es un pastel, pues en el momento de cocer también se está evaporando una parte y entonces se tiene que probar, ¿vale? Pero es muy interesante este campo. Vamos a ver uno de los preparados más sencillos que podéis llegar a hacer en casa. ¿Alguien hace macerados de aceites esenciales aquí? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Bueno, es sencillísimo, es sencillamente comprar las materias, 10 minutos, vale. Comprar las materias vegetales o recolectarlas del huerto, se ponen en un recipiente, normalmente entre un 10 y un 20%, se pone el aceite dentro, se deja macerar durante un mes y medio, se cuela y ya tenéis un aceite aromático. Este es un aceite ecológico de girasol de primera prensada y esto es mejorana, que a mí personalmente me encanta. Y os digo que este aceite es que te lo puedes comer para desayunar por la mañana en una tostada y eso está buenísimo. Aquí tendríamos opciones de 2 maceraciones posibles, que ya las veréis. Y luego lo más interesante es que una vez habéis hecho la maceración, con ese aceite podéis hacer una mayonesa y no quedan restos en la mayonesa, de manera que se pasa el aroma. Y, por ejemplo, una mayonesa de macerado de aceite con hojas de hinojo para el pescado es muy buena. El mismo proceso para hacer vinagre, pero en vez de poner aceite pondréis vino y unas gotitas de vinagre. Y aquí tendréis también la posibilidad de hacer un vinagre en casa. Y lo mismo para hacer licores. Podéis hacer licores estomacales, licores de frutas, ratafías o vinos, sencillamente con un macerado de las plantas con estos diferentes alcoholes, anís, cazalla o vino. Para un estomacal de tomillo, pues sería la maceración de tomillo con anís. Para una estomacal también de María Luisa, pues sería lo mismo, la María Luisa con alcohol. En el momento de recolectar, separamos las hojas y separamos los tallos. Y estos tallos luego podemos hacer el plantel para el año siguiente. ¿De acuerdo? Y en el mismo momento estás redondeando un poco todo el círculo. Aquí tendríais 2 ejemplos de 2 estomacales, de 2 licores estomacales. Y aquí tendríais un licor de frutas delicioso, ¿no? del Prunus spinosa, en el cual se le añade un poco de canela, un poco de azúcar y unos granos de café. Y tenéis un pacharán buenísimo. Un licor de frutas, aquí hay el escaramujo, arándanos y enebro, Juniperus communis. Se realiza un macerado con alcohol y aquí tenemos un muy buen digestivo, aperitivo y antiséptico. También podéis hacerlo si hacéis a membrillo, la piel del membrillo la separáis y con esa piel del membrillo tenéis 2 opciones, o podéis hacer una jalea o podéis hacer un licor de frutas con la piel del membrillo. También ratafía, ¿no? Con las nueces verdes, normalmente una docena de nueces por litro y todas las plantas que tengáis en vuestro territorio. Macerar 6 meses, tanto la ratafía como el
el pacharán. Podéis hacer una mantequilla con las hierbas para untar, podéis hacer panes o pasteles, ¿no? Podéis hacer cubitos para congelar con flores o con hojas, podéis hacer salsas, aquí tenéis diferentes opciones. Podéis hacer sales condimentadas mezclando sal y tenéis 3 opciones. Una es mezclar sal y planta seca en un triturador entre un 5 hasta un 50%, depende del gusto, y sencillamente triturándolas y mezclando luego la sal tenéis una sal aromática. Podéis preparar en menos de 1 hora, os podéis preparar 3 sales, una para pescados, una para carnes y una para ensaladas y verduras y pasta. Y es muy fácil y es una forma también para las personas que tienen hipertensión de reducir la cantidad de sal que se toman, porque están dándole gusto y sabor a las comidas. Y por ejemplo, un hipertenso lo ideal es mezclar 50%, así sabe que en cada pizca hay la mitad de sal de la que debería tomar, así tienes una proporción. Aquí tendríais varias opciones de sales, pues de tomillo, sales de pescado o para huevos y quesos. O se pueden hacer cremas y sopas, ¿no? Como una crema de ortigas. ¿Alguien ha probado aquí una crema de ortigas? Que levante la mano. Vale, hay más. Bueno, buenísima, ¿no? O qué decir de una sopa de tomillo, ¿no? Esto sí que es un alimento funcional perfecto. Es rapidísima de hacer, ideal para una cena. Como plantas para edulcoración, la combinación de la miel con las flores o la stevia. Para hacer mermeladas, combinar frutas con aromáticas, ¿no? Una bebida isotónica. Otros alimentos que serían útiles en casa para nuestro botiquín. Aquí tendríamos, por ejemplo, los usos del limón, como es un gran antiséptico, o los usos del yogur, o el vinagre, que es un gran antiséptico también, o tener ajo como un gran antibiótico, la jalea real o la tintura de própolis también como un buen antibiótico, siempre sin abusar. Estos aceites esenciales, lo ideal es utilizarlos en unas determinadas proporciones. Vía cutánea se recomienda entre un 1 y un 3%, dependiendo si es para masaje o para un ungüento. Y si es vía oral, pues entre 1 y 2 gotas, aunque depende de cada caso, ¿no? Cada planta. Y a nivel de difusores, entre aproximadamente unas 10 gotas, ¿no? ¿Y qué uso podemos hacer o qué ingrediente natural podemos tener también en nuestro botiquín muy interesante? Pues las arcillas. Las arcillas no solo se pueden utilizar para mascarillas, sino que son interesantísimas a nivel del aparato locomotor. En vez de mojar la arcilla con agua, la mojaríamos con una infusión o una decocción de plantas, dependiendo de para qué la queramos utilizar en cada caso. Y esa arcilla y esa decocción, pues se puede añadir un aceite esencial para complementar la acción. A esa arcilla también se le puede añadir o yogur o miel o frutas, ¿no? Aquí tendríamos diferentes opciones de mascarillas y cómo hacer, por ejemplo, una pasta de dientes muy sencilla en casa, pues con kaolín. Con arcilla blanca, con el talco, se mezcla con una infusión de menta, por ejemplo, o con agua normal, con agua destilada, hasta llegar a la consistencia y a la textura de una pasta de dientes. Se le añade una gotita de aceite esencial de menta y ya tenéis una pasta de dientes para casa, sin ningún aditivo. El único inconveniente es que se seca, entonces lo ideal es colocarla en algún lugar. Yo utilizo una jeringa sin la aguja, donde pongo como con una bolsa de plástico un agujerito y agujereo, ¿no? Para hacerla entrar la pasta de dientes en la jeringa y luego ya con la jeringa aplicas encima de la pasta. Parecería que como es una arcilla, pues deja una textura, una sensación de arena en la boca, pues para nada. Podéis probarlo y veréis. Ay.
Os quería presentar este trabajo. No sé si conocéis el cardo corredor, es el Eryngium campestris, pero hay otros Eryngiums en el Pirineo y en la costa que también son útiles. Se le llama cardo corredor, en catalán se llama panical. Se ha utilizado mucho la raíz como depurativo y se ha utilizado en determinados lugares, sobre todo para problemas externos, para escoceduras, etc. ¿Y cómo? Pues sencillamente un trozo del tallo, más o menos de entre 2 y 3 centímetros, aplicado directamente en algún lugar de la piel. Normalmente se pone dentro de la ropa interior o dentro de los calcetines, y ahí el Eryngium campestris entra siempre en contacto con la piel. Se ha utilizado muchísimo para problemas de escoceduras, pero la profesora María Luisa Morales Marina la presentó en un congreso del CEFIT con su utilidad para oncología. Y no solo se están haciendo pruebas, sino que también se están haciendo pruebas no solo en oncología, sino también en dermatitis atópica, con unos resultados buenísimos. Es decir, recolectando el Eryngium campestris o si está seco, pues acabándolo de secar y guardándolo, o colocando el tallo en el congelador y aplicado directamente en la piel, es capaz de reducir la dermatitis atópica y de reducir cualquier problema de llagas, irritaciones de la piel debidas a tratamientos de quimioterapia. Con lo cual se han podido superar dosis en gente que no podía soportar esas dosis por culpa de que su piel reaccionaba muy negativamente, y con muy buenos resultados. El Eryngium campestris, este es el que suele crecer en montaña baja. En estos momentos es el momento de recolectarlo, porque ahora está seco, está totalmente marrón, y en el momento en que empiece a llover y a hacer viento, pues ya volará. Para el dolor, un ejemplo en casa para hacer un preparado para el dolor, pues tendríamos el romero, con el cual haríamos una tintura. Pondríamos alcohol al 70%, porque como lo vamos a aplicar en la piel, así el alcohol no deseca tanto. Y luego pondremos romero a un 10%, más o menos entre un 10 o un 20%, y si queremos mejorar aún esta solución, le añadiríamos aceites esenciales. Se deja un mes o un mes y medio, se cola y ya tenemos una tintura perfecta para casos de dolor, ciática, tortícolis, inflamaciones de las articulaciones, etc. Para quemaduras solares, pues la caléndula, el hipérico o directamente el aloe. El aceite de caléndula, ¿cómo lo haríamos? Pues maceraríamos en aceite vegetal. El aceite de hipérico sí que tiene que ser en aceite de oliva y las flores frescas, pero la caléndula, las flores pueden ser frescas o secas, y es mejor un aceite de almendras, porque como normalmente se tiene que utilizar en partes más amplias del cuerpo, el aceite de almendras se absorbe mucho mejor y no deja esta sensación de grasa que sí que tiene el hipérico. Para reducir inflamaciones y sobre todo picadas de insectos y de mosquitos, ideal el aloe o el aceite de hipérico o el aceite de caléndula. ¿Cómo haríamos un aceite de hipérico? Pues recogeríamos las flores frescas, las añadiríamos en un recipiente, en este recipiente se añade aceite de oliva y luego se cola. Durante 2 meses más o menos ya se vuelve el aceite rojo y luego ya se puede colar y se utiliza. Para esguinces o torceduras, pues también aceite de hipérico, la tintura de árnica. Para cortes o pequeñas heridas, pues limpiar muy bien la herida, y si no, utilizar infusiones de ajo o de tomillo o limón. ¿Y cómo podríamos hacer un desodorante de salvia? Pues podríamos hacerlo macerando hojas de salvia en alcohol de 70 durante más o menos 45 días. Una vez se han pasado esos días, se
coela el líquido, que se mezcla ligeramente con una proporción de un 10 o un 20% de agua destilada y se añade aceite esencial de salvia. Y ahí tenemos un desodorante natural con salvia. ¿Y por qué la salvia? Porque la salvia es un gran antisudoral. Podríamos hacernos también un desodorante con bicarbonato o con arcillas, porque también es un buen absorbente. Y cómo, por ejemplo, hacer un repelente de mosquitos, pues haciendo una maceración de alcohólica también con hojas, por ejemplo, de menta, de tomillo, laurel, y luego añadiéndole a ese macerado, una vez colado después de 45 días, aceites esenciales como citronela, lemongrass, geranio, plantas que son repelentes de aceites esenciales que son repelentes de mosquitos. También podríamos preparar un aceite para masaje, ¿no?, mediante aceites esenciales antiinflamatorios, o podríamos prepararnos un aftersun, o preparar un ungüento. Ahora, por ejemplo, un ungüento pectoral. Se deja macerar en un aceite de oliva o de almendras plantas antisépticas y expectorantes, eucalipto, tomillo, yemas de pino, hisopo. Al cabo de un mes este aceite se cuela y se pone al baño María cera, normalmente un 15 o un 20% de cera. Cuando la cera está líquida se le añade el aceite colado, se remueve hasta que quede todo completamente líquido y se saca del baño María. Y cuando se empiece a reenfriar se le añaden una proporción de un 3% de aceites esenciales dependiendo la acción, pero en el caso pectoral pues añadiríamos también tomillo, orégano, hisopo o pino, trementina o alcanfor, que son aceites esenciales antisépticos y expectorantes, y se deja acabar se mezcla bien y se coloca en pequeños recipientes y ya se puede utilizar como un ungüento expectorante. Aquí explicábamos cómo, aquí tendríamos un ungüento cicatrizante. ¿Cómo podríamos hacer un agua de rosas? En lugares donde no tenían mucha agua, la manera en que se limpiaban la cara por la mañana y por la noche se hacía con agua de rosas. Y es sencillísimo, se recogen los pétalos de rosas, ¿no?, se ponen en un bol y cuando se pone agua a hervir, cuando este bol hierve, cuando el agua hierve se añade encima de los pétalos de rosa, se remueve muy bien tapando para que no se evapore todo el aroma y luego se intenta equilibrar con un poco de alcohol para que nos dure un poco más, y ahí tenemos un tónico facial hecho en casa. O sales de baño, pues un poco de sal gorda y añadiéndole 5 o 10 gotas de aceite esencial, preparándolo al momento. Y podéis hacer un baño relajante si añadís aceite esencial de espliego, o un baño tonificante si añadís aceite esencial de romero. O baños de pies, o cómo preparar un jabón en casa, ¿no? Bueno, me comentan que ya se acaba. Voy a pasar mucho más rápido. Quien luego esté interesado de recibirla, pues ya os apuntáis el mail en la mesa. Cómo preparar pues un jarabe en casa, un jarabe sobre todo para los niños, para la fiebre, o para problemas digestivos. ¿Qué plantas? Pues manzanilla o menta o María Luisa. Para diarreas, plantas astringentes con taninos. O para el estreñimiento, sobre todo fibra, y llegar al máximo, lo mínimo posible, a plantas realmente con derivados hidroxiantracénicos, o plantas tranquilizantes, pues la pasiflora o el espliego, o relajantes la flor de tila, o para los resfriados hemos comentado ya un poco, para mareos y vómitos interesantísimo el jengibre, de viaje y mareos también de embarazo, para cefaleas y migrañas, pues por ejemplo el Tanacetum parthenium, o masajear con menta, con aceite esencial de menta, bueno, pues otras plantas. Aquí os pongo algunos ejemplos de infusiones pues diuréticas, sedantes, antirreumáticas y tal. Y total que
un poco esta presentación ha bebido del fruto de la experiencia, fruto de libros de etnobotánica y de algunas de las monografías que habéis visto antes. Si entráis en la página web fitomon.com, ahí cuelgan a la mayoría de la bibliografía en la cual nos hemos basado para hacer esta presentación. También encontraréis muchas informaciones más en fitomon.com. Y de esa web, que es la web quizás más profesional, cuelga un blog, donde en este blog veréis un poco las cosas que hemos hecho. El objetivo de esta charla era pues, pasaros un poco de mensaje de que es posible que vosotros os produzcáis una parte de esas plantas, cultivándolas o recolectándolas, que hay preparados muy sencillos que podéis hacer en casa y que podéis llenar vuestro botiquín personal mediante estos preparados tan sencillos con unos ingredientes muy habituales, ¿no? La mayoría. Y acabamos con un poco de arte. Eso es una gente que hace jardines artísticos y creativos y bueno, es espectacular. Y nada, pues muchas gracias.